Excelentíssimo Senhor Presidente Andrés Manuel López Obrador e distinguida Senhora Beatriz Gutiérrez Müller, estimado Governador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, estimados funcionários públicos mexicanos, representantes de los tres poderes, excelentíssimo embajador Sergio Ley, os embajadores presentes, representantes da comunidade china em México, senhores, amigos todos, buenos dias. Para mim, é um grande honor assistir ao evento de hoje e quero agradecer a la parte mexicana por sua cálida invitação e todo seu esmero. Vale recordar que há 4 siglos, os barcos mercantes orientais cruzando o imenso oceano chegaram a México e trajeron té, seda e porcelana de China. Los lugareños los llamaron cariñosamente la lauda China. A raiz da segunda metade do século XIX, cada vez mais chinos chegaram a México, se dedicaram à construção de ferrocarriles, de mineria e na siembra de algodão, e estabeleceram seus hogares e negócios aqui graças a seu trabalho honesto, haciendo contribuições importantes para o desenvolvimento nacional de México e a formação de diversidade de culturas. No obstante, a princípios do século XX, alguns de eles viveram injustiças em alguns lugares como Torreón, pero a través do evento de hoje se consuela a las vidas perdidas e se curam nas cicatrizes que ha deixado na história. Na parte china, aprecia ao senhor presidente Andrés Manuel López Obrador e ao governo mexicano por seu sentido de responsabilidade histórica e seu compromisso. Na história é o melhor livro de referência. Revisamos na história para aprender lições do passado e evitar que se repitam nas tragédias. O agravio de los chinos em Torreón já passou há mais de 100 anos e o México de hoje se ha convertido em hogar para a convivência entre as pessoas de diferentes colores, crenças e culturas. Sin embargo, em alguns lugares deste planeta, todavía existem o racismo, a xenofobia, o ódio e a violência contra as minorias étnicas devido à discriminação e ao prejuízo são frequentes e preocupantes em alguns países. E na atualidade, toda a humanidade compartimos o mesmo futuro. Estes erros seguramente serão rechazados resueltamente por na sociedade humana. Revisamos na história para apreciar mais na amistade China-México. A sombra de lo que passou em Torreón já se ha dissipado e a amistade entre China e México se ha vuelto cada vez mais forte à luz do tempo. Desde o estabelecimento de relações diplomáticas há 49 anos, os dois países sempre han tratado com sinceridade, com respeito e se ajudam mutuamente para lograr uma cooperação de ganância compartida. Ambos países se han convertido em sócios estratégicos integrares indispensáveis el uno para el outro e ha formado o paradigma de desenvolvimento das relações amistosas entre países com diferentes sistemas políticos e culturas diversas. Ante a pandemia de Covid-19, bajo a direção do presidente Xi Jinping e do presidente López Obrador, ambos países han logrado resultados destacados na cooperação contra a pandemia. Nunca olvidaremos o apoio e a solidariedade de todos os ciclos de México a China e no período mais crucial da luta contra o vírus. Ao aparecer de Covid-19 em México, nos aviones de carga de materiais sanitários e nas vacunas chinas que llevan
esperanza y convicción a México ha dejado una fuerte huella en la historia de relaciones entre nuestros dos países. Revisamos la historia para crear un futuro más promisorio. Este año marca el centenario de la fundación del Partido Comunista de China y China se ha embarcado en la expedición de construir integralmente un país socialista moderno, mientras México está avanzando hacia su cuarta transformación con el liderazgo del presidente López Obrador, por lo que ambos países compartimos más similitudes en las estrategias de desarrollo. El próximo año marcará el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y México. Y esta coyuntura importante, China está dispuesta a trabajar con México para fortalecer nuestra tradicional amistad, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa y amistosa en todas las áreas en mayor beneficio para ambos pueblos y hacer más contribuciones a la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Antes de terminar, quiero citar dos poemas de la dinastía Tang para describir la amistad, la hermandad y camaradería entre China y México. El primero es: mientras los monos aúllan sin cesar a las orillas, mi barca ligera ya cruza entre las montañas. Y significa que no importa cómo cambie la situación, la amistad bilateral siempre avanza a grandes pasos hacia adelante. Y el segundo es: si quisieras ensanchar la vista, asciende un piso más. Es decir, debemos tener una visión de largo alcance y crear un nuevo panorama para la Asociación Estratégica Integral China-México. Muchas gracias. El presidente de México hará entrega del Árbol de la Vida al embajador de la República Popular China. Este árbol es un símbolo de reivindicación de la memoria histórica y reconciliación nacional, partiendo de dos raíces culturales profundas. Vemos en su fronda los frutos de un encuentro enriquecedor para ambas naciones. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Yu Qingqiao, embajador en México de la República Popular de China. Miguel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, autoridades civiles, militares, diplomáticos, amigas, amigos. Como sucede en todo el mundo, la historia de los pueblos registra tiempos de esplendor y grandeza, así como momentos de oscuridad y vergüenza. Así ha sido la vida pública de Torreón
y de la comarca lagunera. La joven ciudad, desde su nacimiento, contó con prosperidad y fortuna. Sus fundadores fueron gente de lucha en el más amplio sentido de la palabra, merecedores del lema del Estado de Coahuila, según el cual el trabajo lo vence todo. Antes de la llegada del ferrocarril, ya la región producía alimentos para sostener a la población dedicada a la minería. El cultivo de la vid permitió producir el mejor vino de México. Con el tendido de las vías férreas, 1888, Torreón experimentó un desarrollo rápido y espectacular. De ser una hacienda con poca población, se convirtió de la noche a la mañana en una importante ciudad y en un centro estratégico de actividades productivas. Su población pasó de 225 habitantes en 1868 a 40,000 en 1910. Su tasa de crecimiento solo era comparable a la de los nuevos centros mineros como Cananea en Sonora y Santa Rosalía en Baja California Sur. El ferrocarril permitió detonar el cultivo del algodón, el llamado oro blanco, en cuyo cultivo, al igual que en el sur de Estados Unidos, se recurrió a esclavos afroamericanos de ese país. Está documentado que en 1895 en Tlahualilo trabajaron en la pizca del algodón 700 jornaleros migrantes traídos de Alabama. El auge minero, agrícola e industrial trajo aparejado el desarrollo comercial y financiero de la laguna. En 1901 había 9 bancos en Torreón y desde 1900 existían 12 industrias importantes, entre las que se contaban una fábrica de jabón, otra de hilados y tejidos, una fundidora, una cervecera, una ladrillera, una fábrica de muebles y otra de refrescos y dulces. Estaba también la que en ese momento era la principal metalúrgica del país y de la cual era socio don Evaristo, abuelo del futuro revolucionario Francisco I. Madero. Sin embargo, como todo lo que aconteció en el porfiriato en las distintas regiones del país, el crecimiento económico no significó justicia social. Más bien, concentró la riqueza en pocas manos, profundizó las desigualdades y produjo pobreza, marginación y profundos resentimientos. De ahí que la enseñanza mayor del modelo económico neoliberal o neoporfirista es que la apuesta por el progreso material sin justicia nunca será una opción política viable y siempre estará condenada al fracaso. Su falla de origen consiste en pasar por alto que la simple acumulación de riqueza sin procurar su equitativa distribución
produce desigualdad y graves conflictos sociales. Torreón es un ejemplo de cómo antes del porfiriato un pueblo apacible con pocos conflictos se convirtió a partir del progreso porfirista en una madeja de problemas sociales y políticos. Se profundizaron las disputas agrarias por el despojo de tierras, como sucedió en Ocuila y otros pueblos encabezados por el indígena y a la postre revolucionario Calixto Contreras. Comenzó la confrontación por el agua, las presas y los canales de riego entre los agricultores de arriba del río Nazas y los de abajo. La laguna pronto fue de los principales centros de proselitismo magonista. En 1908, en Viesca, se produjo un levantamiento armado en contra de Porfirio Díaz y a consecuencia de esa insurrección fueron aprehendidos y llevados a la terrible cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, los cabecillas, como se llamaba antes a los líderes de la oposición. ¿Y qué mejor prueba puede haber del carácter indomable del lagunero si en San Pedro de las Colonias el presidente Madero, nativo de aquí cerca de Parras, apóstol de la democracia, empezó su lucha revolucionaria en 1904, apoyando con dinero a los magonistas y oponiéndose en 1905 a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, lo que más tarde haría en contra del mismo dictador Porfirio Díaz. No olvidemos que en su hacienda de San Pedro de las Colonias, Madero le dio trabajo a los huelguistas textileros de Puebla y Veracruz antes de que estos fueran brutalmente reprimidos en Río Blanco en 1907. ¿Y cómo olvidar que en San Pedro escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, que al contrario de lo que sostenían los intelectuales orgánicos de la dictadura y hasta los pseudo antiporfiristas, se trata de una obra con buena prosa y mucha profundidad política. Pues bien, en medio de esta efervescente realidad marcada por la polarización clasista y racista, tuvo lugar el llamado pequeño exterminio que causó la muerte a 303 chino-mexicanos de Torreón en los aciagos días del 13, 14 y 15 de mayo de 1911. Sobre las causas y cómo sucedieron estos terribles y lamentables hechos, considero que el testimonio con más rigor histórico y literario es el que ofrece el escritor Julián Herber en su libro La casa del dolor ajeno. Allí se narra que luego de una de tantas crisis en China de la época, muchos de sus habitantes se vieron obligados a emigrar, primero a Estados Unidos, atraídos por la fiebre del oro en California y por la construcción del ferrocarril. Luego que se les impidió el ingreso a ese país, a Estados Unidos, buscaron trabajo y refugio en otras partes del mundo, incluido México. El racismo que han padecido por siglos los habitantes de China es igual o peor
que el que han sufrido indígenas, mexicanos o africanos. Baste recordar que hasta 1968 una persona de cultura oriental, en especial de origen chino, no podía casarse en California con una mujer blanca. Y por mujer blanca, la ley entendía mujer occidental. Lo irónico es que exclusivamente frente a los chinos, este vago concepto consideraba mujeres blancas afroamericanas, a indias y a mestizas. La discriminación se sustentaba en lo más vil y ofensivo. Se repetía que los chinos eran sucios, incultos, arrogantes, individualistas y que carecían hasta de sentido del humor. Y estas estupideces se trasladaron a México, donde a la exclusión y al maltrato se le añadió el exterminio. Da tristeza que incluso en el mejor plan que se ha escrito en México, el plan liberal de 1906 de los magonistas, existe un párrafo vergonzoso que mancha la memoria, la congruencia y la honestidad de estos dirigentes. En ese texto se lee, cito: la prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Esto explica que revolucionarios y reaccionarios coincidieran en los procedimientos más crueles e inhumanos en contra de la comunidad china de México. Desde 1911 quedó demostrado que en tiempos de revolución o guerra los excesos no provienen de una sola ideología. Aquí en Torreón, el odio y las atrocidades, por ejemplo, de los amarillos, como se conocía a los defensores de Porfirio Díaz, no distaba mucho de las barbaridades de los revolucionarios, maderistas, carrancistas o villistas. Herbert, citando al novelista Francisco de Urquizo, afirma que los amarillos de la Laguna eran un cuerpo de rurales integrado por capataces y guardias blancas de hacendados, cuyo odio a los revolucionarios rebasaba el encono del Ejército Federal. No solo enfrentaron al enemigo, sino que lo cazaban, lo arrastraban a cabeza de silla entre nopaleras, le pegaban decenas de tiros, incluso estando muerto. Lo desmembraban, lo colgaban en los postes del telégrafo junto a las vías del tren para que aprendiera a respetar. Agregaría que este escuadrón de la muerte era igual de terrible y aplicaba prácticas parecidas a las atribuidas al Centauro del Norte y a sus dorados. Sobre estos episodios de barbarie, aún con toda la carga familiar antivillista, el libro La sangre al río de Raúl Herrera Márquez es para mí un clásico.
es como La casa del dolor ajeno, otra gran obra para comprender mejor la historia de las muchas regiones del gran mosaico social y cultural que es nuestro querido México. La lección que nos dejan estas historias es que la violencia y la guerra deben evitarse por todos los medios, por sus terribles locuras y por ocasionar las mayores desgracias a los seres humanos.